revelado, el escalofriante misterio que atrajo a 7 inocentes a una iglesia maldita en la NOCHE. La noche de Halloween se cernía sobre el oscuro barrio de San Andrés, donde un grupo de 7 amigos estaba a punto de desafiar las leyendas más aterradoras que habían escuchado de sus abuelos. Con mochilas llenas de linternas y bocadillos, se reían y bromeaban, convencidos de que las historias sobre la iglesia de San Pedro eran solo cuentos para asustar a los más pequeños. Pero había algo en el aire, algo que hacía que sus corazones latieran más rápido. Como un presagio de lo que vendría, al caminar por calles que conocían desde la infancia, las sombras parecían alargarse y cobrar vida. ¿Sienten eso?, preguntó José, el más protector del grupo, con un ligero temblor en la voz. Es solo el viento, respondió Carla, aunque su risa sonó nerviosa. A cada paso, la sensación de inquietud aumentaba, como si la noche misma estuviera observándonos. Con cada rincón oscuro que pasaban, la oscuridad parecía absorber sus risas. Finalmente, llegaron a la iglesia. La fachada, desgastada y cubierta de hiedra, los recibió como un titán dormido. Vamos, esto no puede ser tan malo, dijo José, intentando insuflar coraje en sus amigos, aunque el aire pesado les arañaba la piel. Al cruzar las puertas, un hedor a azufre les golpeó de lleno. Esto es solo un mal olor, dijo Carla, pero su voz estaba llena de dudas. Mientras sus linternas iluminaban las paredes cubiertas de humedad, escucharon algo que heló su sangre, un canto lejano, un murmullo desgarrador que parecía venir de los rincones más oscuros de la iglesia. ¿Quién lo escuchó?, preguntó Carla, mientras cada uno se miraba con creciente desconfianza. Es solo el eco, intentó tranquilizarlos José, pero su voz sonaba distante, casi como si temiera lo que estaba por venir. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al dividirse en grupos pequeños, la tensión creció, como una cuerda lista para romperse. Las linternas danzaban en la penumbra, pero con cada rayo de luz, las sombras parecían moverse, como si tuvieran vida propia. ¿Esto es un juego?, se preguntó uno de ellos, sintiendo que las paredes las miraban fijamente. Pero la incertidumbre se intensificó cuando uno de sus amigos desapareció tras una esquina. El pánico se apoderó del grupo. ¿Dónde está Luis?, gritó Carla, su voz repleta de miedo. Los teléfonos no tenían señal. La risa ahora se había convertido en susurros temerosos, y la iglesia, que alguna vez fue una aventura, se había transformado en un laberinto del terror. Esto no es un juego, hay algo aquí con nosotros. No se separen, ordenó José, luchando por mantener a todos unidos, pero el aire se tornaba irrespirable. La atmósfera pesada parecía absorber sus esperanzas, y una risa burlona resonó en el eco de la iglesia, como si la propia oscuridad se estuviera riendo de ellos. El canto se volvía más fuerte y claro. Lentamente, comprendieron que ese ser conocía sus secretos. Algo oscuro los acechaba, y en un instante se dieron cuenta de que en esa noche maldita, el verdadero peligro no solo venía de la iglesia, sino de ellos mismos. ¿Quién de sus amigos realmente quería salir con vida de esa pesadilla? La línea entre la amistad y la traición se desdibujó en la negrura. La risa desgarradora se multiplicó, y al borde del abismo, la amistad se convirtió en desconfianza. La iglesia temblaba de terror y, de repente, las sombras parecían más que nunca, dispuestas a cobrar sus almas. Las paredes de la iglesia parecían encogerse a su alrededor, y el eco de la risa aterradora se intensificaba, reverberando como un canto estancado en un rincón olvidado de sus mentes. Carla, temblando, se aferraba a la linterna con fuerza, su mente jugándole trucos. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, pero su voz quedó atrapada en la inundación de murmullos que llenaban el aire, un coro de voces lejanas que hablaban en un idioma que no entendían. José, sintiéndose el más responsable ante la creciente preocupación del grupo, se armó de valor. Escuchemos el canto.
Quizás nos lleve a Luis, sugirió, aunque las dudas pesaban sobre su corazón como una piedra. Los demás intercambiaron miradas de incertidumbre, pero la idea de continuar adelante parecía mejor que quedarse allí, en la vasta soledad de lo desconocido. Se movieron a través de las desmoronadas bancas de la iglesia, sus pasos reverberando como un tambor en la oscuridad. El canto, a medida que se acercaban, se tornaba más claro, cada nota desgarrando el velo entre lo real y lo sobrenatural. Era una melodía dulce pero fría, que atrapaba el alma. Esa no es una canción común, dijo Ana, la más sensible del grupo, con un hilo de miedo en su voz. No se siente humana, no era solo una afirmación, sino una advertencia. De repente, un estruendo resonó detrás de ellos. ¡Rápido! Regresen, ordenó José, gesticulando con la linterna para alejar la oscuridad. Mientras retrocedían, Carla tropezó, cayendo de rodillas. En ese instante, una sombra se deslizó por las paredes, proyectándose sobre su rostro. Una figura alta, delgada y sombría, con ojos que parecían absorber la luz. Su grito ahogado se perdió en un susurro mientras se levantaba, siendo arrastrada hacia un rincón oscuro, como si hubiera un imán tirando de ella directamente hacia la nada. Carla, gritaron todos a la vez, pero los ecos de su voz se disolvieron en el aire pesado. No dejen que los separen, gritó José, pero el terror había conferido a su voz una reverberación que no logró tranquilizarlos. La figura se desvanecía, y aunque todos corrieron hacia el lugar donde la luz de su linterna parpadeaba, se encontraron con una pared en blanco, sin rastro de su compañera. Esto ya no es divertido, murmuró Diana, sacudiendo su cabeza de incredulidad. La desconfianza se filtró en su grupo, como veneno. Cada uno de ellos tenía miedo, pero también se preguntaban si uno de ellos podía ser el que atrajo a la oscuridad. Los murmullos de la iglesia parecían burlarse, y en sus cercanías, el canto continuaba, incesante y perturbador. Sin poder decidir si seguir adelante o regresar, se sintieron atrapados en una trampa, su amistad en el límite de la ruptura. La oscuridad no era solo externa, se infiltraba en su interior, amedrentando sus corazones y llevando a cada uno a cuestionar al otro. ¿Quién cerrarían los ojos si fueran consumidos por los secretos ocultos de la iglesia? Mientras la tensión aumentaba, el canto alcanzó un clímax desgarrador, un lamento que resonó con el dolor de 1000 almas perdidas. Ya no podían ignorar que Luis, y ahora Carla, eran solo la punta del iceberg. Una necesidad irracional los condujo hacia el peligro que acechaba, pero cuando intentaron avanzar, el suelo bajo sus pies tembló, y las sombras se alzaron de manera amenazante. ¿Estamos listos para descubrir la verdad?, preguntó José, con un toque de desesperación, pero la respuesta quedó atrapada en el aire, pesada como el destino que los esperaba. De repente, un susurro helado se deslizó entre ellos. ¿Por qué no se quedan, para siempre? Nada volvería a ser igual, y la iglesia, con todas sus sombras, parecía sonreír, lista para moldearlos a su voluntad. Pero, ¿quién era el verdadero enemigo? Su propia amistad, o la oscuridad que había estado acechando, esperando el momento oportuno para atacar. Una nueva revelación estaba a punto de salir de la sombra. La oscuridad se tornó densa, acechante. Cada susurro en la iglesia parecía tener vida propia, como serpientes enredándose en sus corazones. José, junto a los demás, sentía que las sombras habían comenzado a respirar, envolviéndolos lentamente en un abrazo apretado de desesperación. ¿Luis? Carla, gritó Ana, su voz resonando en el frío helado. Nadie contestó. Cada uno de ellos comenzó a sentir una presión, como si las paredes se acercaran a su alrededor, atrapándolos. Las risas se apagaron, y el canto se convirtió en lametones desprovistos de esencia. Debemos salir de aquí. Ya, exclamó Diana, pero sus palabras fueron interrumpidas por un crujido ensordecedor que reverberó por la iglesia. Un terror palpable les hizo temblar. ¿Quién está ahí? José giró su linterna hacia la fuente del ruido, sus manos temblaban. La luz iluminó un altar cubierto de polvo y telarañas, y en el centro, una figura borrosa se alzaba, una estatua de un ángel con alas destrozadas y una mirada que parecía seguirlos. Esto es demasiado, murmuró Ana, su rostro pálido. Las sombras comenzaron a danzar, y en su movimiento, formaron siluetas conocidas, cada una recordando a los amigos que habían perdido.
Carla, con su expresión angustiada, se acercaba, pero detrás de ella se filtró una sombra aún más oscura. José gritó y los demás retrocedieron. No puede ser, dijo, temiendo por su sanidad, Carla está. No lo está, interrumpió Diana, con un brillo extraño en sus ojos. Es solo un juego. Solo un esfuerzo más. Quería convencer no solo a sus amigos, sino a sí misma. No, esto no es un juego, gritaron al unísono. La verdad está delante de nosotros, insistió Diana, ahora con una voz que sonaba casi hipnótica. La Iglesia nos ha elegido. Si no enfrentamos esto, lo perderemos todo. Incluso a nosotros mismos. La lluvia comenzó a golpear las ventanas, como pequeños dedos oscuros llamando desesperados. Ana se llevó las manos a la cabeza. No, no, esto no puede estar pasando. No puedo creer que incluso lo pienses, pero ya era demasiado tarde. Las sombras se agitaron, y en un instante, el ángel de piedra cobró vida. La figura monstruosa tomó forma, surgiendo lentamente como un espectro del sueño, era el reflejo de los miedos más profundos de cada uno. Gritos ahogados llenaron el aire a medida que lo grotesco de su imagen se revelaba más allá del umbral de su realidad. «¡Huya!», gritó José, empujando a Ana hacia el pasillo de salida. Diana quedó paralizada, observando cómo el horror se desataba. La risa horrible resonó nuevamente, esta vez más cerca, como un eco de sus propias almas. Una a una, las luces de las linternas titilaban, y de pronto, un sonido que jamás habían escuchado llenó el aire, un tipo de canto que hacía temblar las células de su ser. Era una llamada a lo que habían perdido. Sin pensarlo, corrieron. Las sombras lo seguían, aspirando la luz y devorando los ecos de su pasado. Al llegar a la puerta principal, la encontraron cerrada. No puede ser. Ana chilló, golpeando la madera, mientras las sombras se agolpaban cada vez más cerca. No, no, no. José giró la manija con fuerza, pero no cedía. En ese momento, un estruendo sacudió la tierra, y las paredes de la iglesia comenzaron a vibrar, taladrando el terror más profundamente en sus corazones. «Hay que encontrar otra salida», gritó Diana en un estado de pánico, pero en la confusión, un grito desgarrador rompió el aire. Era Carla, o al menos, lo que quedaba de ella. «Ayúdenme», resonaba, atrayéndolos como avispas hacia la miel. «No me dejen». La decisión era abrumadora. De hecho, aún resonaba la pregunta, salvar la amistad que todavía quedaba entre ellos o arriesgarlo todo por salvar a su amiga. José tragó saliva, mirando a sus amigos, al horror que los rodeaba. ¿Quiénes somos realmente aquí? ¿Nos moveremos como uno, o caeremos como individuos? La tensión llenaba la habitación. Nadie se atrevía a responder. Las sombras ya no solo acechaban, estaban allí, a la espera de lo inevitable. La iglesia rugió, iluminándose. Brevemente, revelando la verdad que tanto temían. Una luz, un vínculo que podía ser su salvación o su condena. ¿Qué elección harían ante el horror inminente que amenazaba con tragarlos? El ruido del altar resonaba como un latido en la oscuridad, y el pánico se apoderó de los corazones de José, Ana y Diana. La figura del ángel seguía moviéndose, siempre al borde de su visión, como si estuviera a un paso de lanzarse contra ellos. «José, mira», gritó Ana, apuntando hacia el altar. Las sombras danzaban y se retorcían, formando una escena cada vez más grotesca. «Maldición, vamos, hay que salir». La voz de José resonó en la penumbra, pero no había a dónde huir. Las paredes parecían cerrarse, la iglesia era un laberinto oscuro y claustrofóbico que los atraparían para siempre. Sin más opción, Diana se lanzó hacia uno de los laterales, buscando desesperadamente una ventana que pudiera darles la libertad. «Carla. Ven con nosotros, ahora», gritó José, su voz temblando entre la desesperación y el miedo. La imagen de su amiga, o lo que quedaba de ella, parecía burlarse de ellos. «No puedo. No puedo salir». La sombra que representaba a Carla se desvanecía en una risa malévola, la cual sonaba como ecos de antiguos lamentos. Diana, con las lágrimas desbordándose, continuó buscando desesperadamente una salida. Escuchó el canto que había llenado el aire,
pero ahora se transformaba en una melodía dolorosa. Era como si los ecos de almas perdidas exigieran una respuesta. No podemos dejarla, declaró, agachándose, ignorando su propio instinto de autopreservación. Por favor, Diana. No lo hagas. Suplicó Ana, pero el miedo se había adueñado de sus palabras. El aroma a humedad y descomposición, junto con la brillantez inquietante de las luces que destellaban, hacían que la iglesia respirara junto a ellos. Entre la confusión, las paredes comenzaron a resonar con un canto simultáneo, como un coro de espíritus que exigían algo de la audiencia cautiva. Es un sacrificio, gritó Diana, entre gritos de horror. Debemos hacer lo que nos piden, o no habrá salvación. Con esa decisión, se dirigió a la estatua. José trató de interrumpirla, pero era demasiado tarde, un impulso casi violento la empujó hacia la figura de piedra. Las sombras se retorcían, arrastrándose y danzando a su alrededor, alimentándose de su miedo. No. Diana, vuelve. José gritó, pero su voz se ahogó en el clamor de la locura. Todo lo que había creído sobre la verdadera amistad se desmoronaba en ese instante. La figura del ángel se alzó, los ojos vacíos brillaron, y una fuerza poderosa atrapó a Diana. Ana sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo mientras los ecos le hablaban. Tú también puedes unirte, Ana, sedujeron las voces, un puente proporcionado por la luz, un camino hacia lo desconocido, ellos sabían que algo debía hacerse. El dilema resonaba en sus mentes como una melodía hipnótica. Pero, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar por su salvación? José, el faro de decisión, giró hacia Ana. Tú decides. Podría ser ella, o nosotros, murmuró, sudando frío, no había respuesta fácil. Era una elección entre perder más de lo que ya habían perdido o sacrificar lo que quedaba de su humanidad. El ángel, ahora completamente formado, parecía reírse, burlándose de sus dudas. Haz algo, José. Decide. Le gritó Ana, el terror se duplicaba en sus ojos, la iglesia aullaba, retumbando con fuerza, el tiempo se detuvo en ese instante. Todo se precipitaba. José cerró los ojos, su alma gritando mientras con una decisión casi instintiva, se lanzó hacia la figura, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Pero, cuando él tocó el estatuario, un brillo cegador los envolvió, y el suelo tembló con furia. ¿Qué estás haciendo? Chilló Ana, sintiendo como la iglesia empezaba a desplomarse alrededor de ellos. La luz, la elección, resonó una voz profunda, que parecía ser la misma de la iglesia. La realidad se contrajo en una espiral vertiginosa de dolor y miedo. Todo se oscureció de golpe. Cuando la luz finalmente se disipó, los tres se encontraron en un lugar extraño. La iglesia había desaparecido, pero las sombras, aún presentes, giraban a su alrededor como un torbellino ansioso. ¿Dónde estamos? Preguntó Ana, y su pregunta quedó flotando en el aire. Mientras miraban a su alrededor, se dieron cuenta de que estaban lejos de cualquier conocimiento. Lo que los había atrapado dentro de la iglesia, ahora parecían buscar su siguiente movimiento. Un eco surgió en la distancia, un susurro oscuro que los invitaba a recordar sus decisiones y la conexión que los unía. Así, en medio del caos, la pregunta persistía. ¿Realmente habían escapado o habían caído en una trampa aún más profunda? Los gritos lejanos resonaban y una nueva sombra emergía entre ellos, abriendo la puerta a un horror aún más grande. Un aire helado los envolvió, penetrando hasta los huesos de José, Ana y Diana. La negrura se extendía a su alrededor, haciendo que las sombras parecieran cobrar vida. Cada paso que daban resonaba como un eco en un vacío abrumador, una melodía ominosa que les recordaba que no estaban solos. ¿Dónde están las luces? Murmuró Ana mientras intentaba calmar su respiración entrecortada. Su voz, tensa y temblorosa, apenas se oía en aquel lugar sin forma. La única respuesta fue una risa lejana, como si las sombras se burlaran de su confusión. José frunció el ceño, sintiendo una presión creciente sobre su pecho. Necesitamos encontrar una salida. No podemos quedarnos aquí. Las palabras sonaron vacías en el silencio, como un mantra que carecía de significado.
Sin embargo, el impulso de seguir adelante lo empujó a avanzar, guiando a sus amigas hacia lo desconocido. A cada paso, los susurros se intensificaban, una sinfonía macabra que mezclaba risas y lamentos. El sacrificio fue solo el principio. El sacrificio no se olvida. Un escalofrío recorrió la espalda de Diana. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó, su voz casi ahogada por el miedo. De repente, las sombras se agitaron, formando figuras distorsionadas que parecían alargar sus brazos hacia ellos. José sintió un tirón en su corazón, como si una fuerza invisible lo empujara a aceptar la oscuridad. No puede ser, dijo con voz entrecortada, mientras las formas se retorcían a su alrededor. Ana, sintiendo el peso del pánico, gritó, debemos unirnos. No podemos dejar que nos separen. Con un impulso desesperado, se tomó de las manos con José y Diana, formando un círculo. La esperanza era un hilo frágil, pero el miedo en sus corazones los mantenía unidos. Entonces, una figura en la distancia atrajo su atención. Siluetas febrilmente brillantes se acercaban, iluminando vagamente el entorno. ¿Carla?, gritó José, su voz atravesando la oscuridad. Pero mientras más se acercaban, más se desvanecía la figura, convirtiéndose en un palpable desasosiego. ¿Por qué no puede salir?, interrogó Diana, su voz resquebrajándose por la ansiedad. Las sombras parecieron titubear, como si temieran la pregunta. Una respuesta inaudible fluía del aire, arrastrando la tensión con ella. José tensó su mandíbula y, buscando una respuesta, exclamó, si esto es una trampa, entonces no vamos a dejar que nos atrape. El silencio se volvió ensordecedor, y las sombras comenzaron a oscilar como si respondieran a su desafío. De repente, el aire cargado se volvió un torrente de fuerza que los empujó hacia atrás, desgarrándolos del abrazo reconfortante que habían formado. No, gritaron al unísono mientras eran arrojados en direcciones opuestas. La desesperación los envolvió. José aterrizó fuertemente sobre un suelo de tierra húmeda. La oscuridad era aún más densa aquí, y la risa burlona regresó, resonando a su alrededor, haciéndolo sentir como una marioneta. Desde una esquina, observó cómo la figura de Ana era absorbida por lo desconocido, su grito silencioso un eco que retumbaba en sus oídos. Ana. José intentó, pero su voz se desvanecía en la niebla. Se enderezó, con el corazón golpeando con fuerza. Diana, ¿dónde estás?, gritó, pero solo recibió el murmullo de la oscuridad. De pronto, una sombra se presentó frente a él, tomando forma. Era el ángel, pero su semblante ya no era de paz. Decidiste venir hasta aquí, ahora debes pagar el precio, resonó con una voz profunda, como un eco de siglos. José sintió el terror calar en su alma. ¿Qué precio?, preguntó, su voz quebrándose. Tu esencia, tus amigos que estás dispuesto a sacrificar, replicó el ángel, ojos difusos centelleando en la penumbra. Con cada palabra, José sintió que la decisión se cernía sobre él, como una sombra implacable. Pero antes de que pudiera responder, vislumbró un destello de luz, el último rayo de esperanza que se estaba apagando. Entonces comprendió, algunas puertas, una vez abiertas, son imposibles de cerrar. Mientras tanto, un grito desgarrador resonó a lo lejos, una inconfundible voz entre las sombras. José, ayúdame. El eco de la súplica retumbó en su mente mientras el ángel se acercaba, y la pregunta persistía en el aire, ¿estaría dispuesto a sacrificarlo todo para salvar a sus amigos, o se perdería en la oscuridad para siempre? José sintió como el tiempo se detenía. La pregunta brotó de los labios del ángel como un veneno que no podía escapar. Las palabras se repetían en su mente, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Justo cuando la angustia lo inundó, un nuevo eco se hizo presente. José, por favor. La voz de Ana se filtraba entre las sombras, y ese fue el empujón que necesitaba. No puedo dejarte, susurró él, apretando los puños y mirando al ángel con furia. Te lo prometo, haré lo que sea. No voy a abandonarte. Miró a su alrededor, buscando alguna señal, una oportunidad. Las sombras continuaban danzando, burlándose de su desesperación, pero José sabía que debía arriesgarlo todo. Con cada latido de su corazón, la urgencia aumentaba. A través de la penumbra, un rayo de luz parecía llamarlo. ¿Era real o solo una ilusión? No tenía tiempo para cuestionar.
Sin pensarlo, comenzó a avanzar, sintiendo como si algo tirara de él en dirección a la luz. Era peligroso, pero algo en su interior le decía que era el camino correcto, su única opción para salvar a Ana y a sí mismo. Mientras caminaba, la risa del ángel resonaba a sus espaldas, envolviéndolo como una telaraña. Te quedas solo en la elección de tu destino, José. Pero él no iba a rendirse. La voz de Ana se intensificaba, resonando en su mente como un mantra que lo guiaba. Ana, gritó, cada paso era un golpe, cada palabra una condena a las sombras que lo rodeaban. La luz se volvía más brillante, casi tangible, y a medida que se acercaba, pudo distinguir a Ana. Estaba envuelta en un contorno oscuro, luchando contra algo invisible. Su figura temblaba, y al verla, el pánico de José creció. Ana, aguanta, le gritó con desesperación. Pero el ángel, manifestándose detrás de él, lo atrapó con su sombra. No puede salvar lo que ya está perdido, dijo con voz burlona. José sintió que el miedo se apoderaba de su espíritu, pero el dolor en su pecho por su amiga lo mantuvo firme. No. Eso no es verdad, replicó, su voz resonaba con determinación. En ese instante, comprendió que el verdadero sacrificio no se trataba de entregar su esencia, sino de tener el valor de enfrentar lo que se interponía entre ellos. Déjala ir, exigió. Aquella afirmación débil pareció resonar en la oscuridad, pero el ángel solo sonrió. ¿Y si tuvieses que elegir entre tu vida y la de ella?, cuestionó con un destello maligno en su mirada. Las palabras invadieron el aire, asfixiando a José. El silencio se volvió abrumador. Él respiró hondo y tomó una decisión que podría marcar su destino y el de Ana. No voy a dejar que tú decidas por mí. Lo que sea que debas tomar, tómalo de mí, pero no de ella. En ese momento, sintió que el ángel se estremecía, como si algo frágil se hubiera alterado en la atmósfera. En medio del caos, las sombras comenzaron a tambalearse y el grito de Ana se apagó en un suspiro, la luz que había estado persiguiendo lo envolvió, y la figura de Ana pareció flotar un poco más cerca. José, ese simple nombre era un rayo de esperanza. José avanzó, sintiendo que la conexión entre ellos se hacía más fuerte, pero la sombra del ángel también se cernía, pero antes de que pudieran alcanzarse, un viento helado arrasó el lugar. Las sombras echaban raíces a su alrededor, como si la oscuridad gritaran por retenerlos. José extendió su mano hacia la luz, hacia Ana. Se sentía poderoso, pero la risa del ángel se convirtió en un grito de furia. Has tomado una decisión peligrosa, mortal. Y ahora enfrentarás las consecuencias. Al instante, un terremoto de sombras los separó de nuevo, y la luz brillante se desvaneció. La oscuridad los devoró, y el miedo volvió a apoderarse de José. Ana, gritó una vez más, pero la voz se perdió en la indefinición, un estruendo resonó a su alrededor, y en un rincón, vio una puerta abriéndose lentamente, una salida de lo que parecía ser la prisión de sus peores pesadillas. La pregunta, sin embargo, latía en su mente. ¿Sería un camino hacia la salvación o solo una nueva trampa? Y, mientras la luz de la puerta brillaba a lo lejos, un nuevo grito rompió el eco de las sombras. José, no entres. Esa advertencia resonó como un trueno, y en el fondo, el terror lo advertía, a veces, la oscuridad puede no ser lo más aterrador. José retrocedió un paso, la advertencia de Ana retumbando en su cabeza como un eco desgarrador. ¿Qué había detrás de esa puerta? Su luz era tentadora, pero la advertencia se había grabado en su mente. Sin embargo, la desesperación por Ana lo empujó a seguir. La oscuridad le acechaba, pero no podía dejarla ir. Con un último vistazo hacia atrás, se dejó llevar por la luz. Al cruzar el umbral, un frío estremecedor lo envolvió, pero la visión del lugar lo dejó sin aliento. Era un túnel interminable, las paredes parecían reclamar vida propia, cubiertas de inscripciones extrañas que vibraban en un idioma olvidado. En lo profundo, resonaba el murmullo de voces, risas apagadas y llantos. José sintió que todo su ser se estremecía, un escalofrío le recorrió la espalda y comprendió que jamás había estado más lejos de la seguridad. José, ven, la voz de Ana provenía de más lejos, entre las sombras allí donde la luz del túnel se desvanecía. Cada paso que daba era un desafío,
como si las sombras de aquel laberinto quisieran atraparlo, retenerlo en un rincón olvidado por el tiempo. No puedo abandonarte, se respondió a sí mismo, ahogando un susurro de duda. Aceleró, sorteando las figuras indistintas que parecían moverse, siempre un paso por delante, como si conocieran su impulso. A medida que se acercaba, un nuevo grito de angustia resonó desde el fondo del túnel. Era una mezcla de miedo y sufrimiento puro que heló su sangre. Ana, gritó otra vez, la voz quebrada por el terror. De repente, la luz comenzó a parpadear, cada destello revelaba fragmentos de la angustia que había envuelto a su amiga. La imagen de Ana apareció, en un rincón, luchando por romper las cadenas de sombras que la mantenían atrapada. Era una visión desgarradora. José se lanzó hacia ella, pero una sombra oscura se interpuso, una forma amorfa que parecía alimentarse de sus miedos. «Vas a sacrificar tu vida por ella», murmuró la sombra, su voz era como un susurro gélido que se instalaba en la mente. «¿Vale realmente la pena? Estás ciego, niño. Ella nunca será tuya». Las palabras eran como dagas. Su corazón latía con fuerza, confusión y rabia se mezclaban en su interior. «No. No vas a engañarme. El amor es más fuerte que un abismo de sombras». José gritó, su voz retumbando contra las paredes del túnel. Las sombras se movieron lentamente hacia él, cada vez más densas, como si quisieran engullirlo y susurrar a sus oídos los terrores que había intentado olvidar. José sintió como el miedo comenzaba a abrirse paso en su pecho, intentando recordar la razón por la que había decidido cruzar la puerta. Y entonces lo vio. En la luz, justo detrás de Ana, había una figura oscura y difusa. Era el ángel, sonriendo con un aire de triunfo, alimentándose de su angustia. «Tu sacrificio no será suficiente, José. Ella es parte de este lugar ahora. Nunca podrás alejarla de lo que hemos creado». Un viento gélido estalló, arrastrando al ángel hacia atrás, pero la figura empezó a distorsionarse, como un reflejo roto en un lago. La desesperación de José lo invadió. ¿Qué debía hacer? Aceptaría la derrota, mientras la oscuridad lo rodeaba, recordó el brillo en los ojos de Ana cuando la conoció, su risa que iluminaba incluso el día más gris. Esa chispa de luz en su vida debía ser suficiente para enfrentarse a todo lo que lo rodeaba. «No. No te necesito», exclamó, decidido a dejar atrás sus miedos, pero la voz del ángel se hizo eco en el túnel. «Habrá un precio, José. Un precio que deberás pagar con algo más que tu vida». Su corazón se detuvo al instante, la mirada de Ana lo buscaba con angustia. «No, José. No le creas». El pánico invadió la voz de Ana, sin embargo, la oscuridad comenzaba a apoderarse de su luz, cuando la sombra se abalanzó sobre él, un grito desgarrador resonó en el túnel. Era solo un instante, pero José sintió que el tiempo se detenía. La pregunta del ángel resonaba en su mente. ¿Qué estaba dispuesto a sacrificar? Y mientras caía en el abismo que se había formado entre él y Ana, se enfrentó a la realidad más oscura de todas. A veces el verdadero monstruo no era lo que se ocultaba en la sombra, sino lo que acechaba en su propio corazón. Una luz roja comenzó a brillar más allá de la sombra. ¿Sería la última oportunidad para salvarlos a ambos o el principio de su condena eterna? La luz roja se intensificó, proyectando sombras danzantes en las paredes del túnel mientras José se debatía entre la desesperación y la determinación. Su mente latía al ritmo de sus pasos, y el eco de su propia respiración resonaba, mezclándose con las risas y llantos que parecían cobrar vida. ¿Qué más debo perder?, se preguntó, mientras luchaba por avanzar. El ángel, ahora invisible entre las sombras, dejaba caer una risa burlona, como si cada intento de lateralidad de José fuera en vano. «El amor es uno de los muchos engaños de este mundo. Te arrastrará hacia la oscuridad, y ahí estarás, perdido como tantos antes que tú», seguía susurrando, pero José apretó los dientes y avanzó. Finalmente, se encontró frente a la fuente de aquella luz. Era un altar brillante, rodeado de velas encendidas que chisporroteaban como si desearan devorar el aire que contenía su desesperación. Y en el centro, un objeto oscuro, pulsante, era un corazón de cristal que parecía latir como una vida atrapada en la eternidad. «Ana», gritó, y sintió que algo le rasgaba el pecho, el deseo de salvarla, de hacer lo necesario,
aún sin saber el costo. A su lado, la figura de Ana empezó a aclararse en el aire. Ella estaba más pálida, pero sus ojos brillaban intensamente, como un faro en medio del caos. José. No te acerques a eso, suplicó, pero un poder desconocido comenzó a atraerlo hacia el altar. Las sombras, coludidas con el ángel, se arremolinaron a su alrededor, intentando envolverlo y arrastrarlo a la oscuridad de donde nunca podría escapar. Lo que ofrezcas, lo tomaré, rugió el ángel en un retumbante tono que resonó por todo el túnel. Es tu oportunidad, José. No dudes, solo entrega algo que amas. Las palabras del ángel envolvieron a José en un vórtice de tormento. ¿Qué significa eso? ¿Qué puedo ofrecer? Pensó. Y entonces, como una revelación, un torrente de imágenes y recuerdos se apoderó de su mente. Los momentos con Ana, sus risas, las noches compartidas, los sueños juntos. Pero también el miedo que la sombra había sembrado. ¿Estás dispuesto a sacrificar tus recuerdos? ¿Tus amores? Todo lo que has vivido, inquirió la sombra, tentadora. No puedo, murmuró José, sintiendo que su vínculo con Ana se desvanecía como humo. La lucha era cruel, y la luz roja del altar parecía llamarlo, como sirenas en medio del mar. No puedo dejar que esto acabe así, decidió, su corazón golpeando tan fuerte que casi podía escucharlo. Ana, en su empeño por liberarse, extendió su mano hacia él. José, por favor. Esta no es la solución. No lo hagas. Cree en nosotros. El ángel sonrió, un destello siniestro que desnudaba una muchedumbre de colmillos afilados. ¿Vas a escuchar su voz de desespero o ofrecerás el sacrificio? La decisión está en ti, y no hay marcha atrás. Un estruendo sacudió el túnel, y las sombras siguieron creciendo. José sintió que sus pies se hundían en el suelo como si el mismo túnel reclamara su desesperación. En el aire, un leve perfume azahar flotó entre ellos y se turbó a través del horror, una sensación de paz que contrarrestó la pausa de terror. Esa luz roja palpitante lo llamaba, como si supiera que él era el elegido, que su sacrificio era inminente. ¿Podría José erguirse sobre el abismo del miedo y decidir por él o quedaría atrapado entre la oscuridad? Fue cuando una visión, más clara que la realidad misma, le invadió, Ana sonriendo en medio de un campo de flores, su risa resonando en el aire. En ese instante de revelación, entendió que no solo su vida sino también su esencia estaba entrelazada con ella. Lo haré, gritó, con una fuerza renovada, a pesar de que cada palabra pendía de un hilo. Pero la oscuridad no lo soltaría tan fácilmente, las sombras comenzaron a aproximarse, y en ese último instante, un grito desgarrador proveniente de Ana cortó el aire. No. José, no. La pantalla de luz roja estalló en una explosión de partículas brillantes, y el túnel vibró, llevándose consigo los ecos de su angustia. La pregunta flotaba en el aire, sin respuesta y sin garantías. ¿Error o redención? El precio que había elegido por su amor podría ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, el sacrificio era inminente, y el verdadero horror aún estaba por revelarse. Había tomado una decisión, pero, ¿qué sucedería cuando el precio fuera cobrado de una forma que no previó? La oscuridad se tragó el brillo del túnel, y el aire se volvió denso, pesado como una manta sobre los hombros de José. Cada partícula de luz que había sido liberada parecía llevarse consigo un fragmento de su alma, dejando solo un vacío inquietante. ¿Qué he hecho?, murmuró, un eco que resonó con un tono cada vez más desesperado mientras la sombra se acercaba, su forma oscura se retorcía con deseos inconfesables. Ana gritó, su imagen pareciendo desvanecerse en la bruma de sombras. No dejes que te atrape. Regresa. Suplicó, pero su voz se perdió en un laberinto de risas macabras que surgían de las profundidades del túnel. La risa del ángel reverberó con un eco de burla, rasgando el silencio como un cuchillo. Otra vez te has rendido, José. Te has vendido por ilusiones. Tu amor es solo un espejismo. Sus palabras calaron hondo como veneno, y la desesperación de José se tornó palpante. No podía dejar que la esencia de Ana se disolviera en la oscuridad, así que se arrojó hacia adelante, luchando contra la atracción de la sombra que intentaba apoderarse de él.
El altar se erguía en el centro, imponente y seductor, como un faro asesino. Si realmente quieres salvarla, ofréceme tu amor y ella vivirá. Ofreció el ángel, acercando dos manos que parecían estar hechas de humo y pesadumbre. José, confundido, se sintió despojado de toda esperanza. ¿Qué precio implica eso? ¿Qué clase de amor puede surgir de un sacrificio? Se cuestionó, mientras su mente buscaba el valor aún retenido en su pecho. Ana, con lágrimas brillando en su mirada perdida, se aproximó despacio a él. José, confía en lo que somos, no en el juego de este ser. Sabes que no hay amor en ese sacrificio, solo dolor. Sus palabras eran un rayo de luz en la oscuridad, pero las sombras no se lo permitirían. Se arremolinaron a su alrededor, y el frío metálico de sus garras parecía apoderarse de su voluntad. Tú eliges. Ladró el ángel, cada sílaba una punzada de presión en el aire. Las velas empezaron a parpadear violentamente, luchando contra un viento oscuro que emergió de no se sabe dónde. Tu amor o tu recuerdo. La vida de ella o la tuya. Solo tú puedes decidir. Con sus manos temblando, José se aferró a lo único que tenía, su amor por Ana, el hilo que aún lo conectaba a la realidad. Haré cualquier cosa menos permitir que te lleve. Gritó con desesperación, sintiendo cómo la oscuridad lo engullía. Fue entonces que una imagen explosiva se dibujó en la sombra, un futuro donde él iba a la deriva, donde todo lo que había amado se transformaba en cenizas. En cada fragmento de su existencia, podía sentir el eco de los lamentos de aquellos que habían perdido a sus seres queridos por haber sucumbido a la oscuridad. No seré otro de ellos. Se juró, su espíritu chocando con el influjo del ángel, decidido a rechazar la oferta. De pronto, la atmósfera cambió. Un silencio aterrador siguió al grito de José, como si el universo mismo contuviese el aliento. La sombra se estremeció, inquieta, como si el acto de resistencia había debilitado su dominio. ¿Te atreverás a ir en contra de lo que es tu destino? Bien, que así sea. Bramó el ángel, su voz resonando con ira, un trueno que hizo temblar las paredes del túnel. Las velas comenzaron a apagarse una por una, sumiendo el lugar en una negrura absoluta, dejando solo el brillo de los ojos de Ana que seguían iluminando su adoración y miedo. Pero José sintió que algo en él se rompía, como un hilo tenso que se desgastaba, como un grito ahogado. Los ecos de risa se convirtieron en gritos de furia, y la sombra alargó su mano, intentando aferrarse a su espíritu. Has sido advertido, José, ahora sufrirás las consecuencias de tu decisión. La oscuridad se expandió a su alrededor, mientras un frío helado se asentaba en su corazón. Ana. Gritó, buscando su rostro entre la penumbra, pero el sufrimiento que estaba por venir no permitió que la luz de su amor brillara. Y en esa fracción de segundo, una nueva figura emergió del umbral de las sombras, sus ojos resplandecían como brasas. El sacrificio no ha sido en vano, pero nunca seré quien lo reclame. Tú morirás por tu elección, y ella ya no será. Una risa ahogada resonó en el túnel, y con cada nota, la oscuridad se tragaba su voluntad. ¿Podría José revertir su destino o el ángel reclamaría lo que ya había asegurado? La oscuridad se cernía y lo envolvía, mientras el grito de Ana resonaba en el aire, una súplica que lo perseguiría incluso en la eternidad. El horror apenas comenzaba, y la línea entre la redención y la condena se desdibujaba con cada segundo que pasaba. ¿Qué era lo que aguardaba en el siguiente giro de su trágico destino? El túnel se volvió aún más opresivo, las sombras se agolpaban en torno a José. Sentía que su corazón latía con fuerza desmedida, un llamado a la vida que chocaba con la desesperación de ver a Ana atrapada. No puedo permitir que todo termine así, murmuró, sintiendo la culpa y la tristeza apoderarse de su ser. Con la sombra del ángel flotando detrás de él, la desesperación se transformó en coraje. Te enfrentaré, gritó José, su voz resonando en la oscuridad, un acto de desafío que los ecos absorbieron rápidamente. ¿Por qué luchas por algo que ya te pertenece? Ella está condenada a permanecer aquí. La voz del ángel sonó burlona, pero José no se dejó llevar por las palabras vacías. Sabía que detrás de ese desprecio había un miedo, un temor a perder la esencia de lo que verdaderamente significaba ser humano, el amor. Mientes, dijo, más firme.
La imagen de Ana encadenada, con sus ojos resplandecientes por el amor cada vez más tenue, le daba fuerzas. El ángel se encogió levemente al ver que la determinación de José no se quebraba. ¿Qué ofrecerías para salvarla?, inquirió el ángel, su tono ahora más amenazante. ¿Tu vida? ¿Tu alma? José cerró los ojos, dejando que las imágenes de sus recuerdos lo inundaran. Rió con Ana en su día favorito, pasearon de la mano por el campo, rieron bajo las estrellas. Un torrente de emociones recorrió su mente, llenándolo de energía. Nunca será un intercambio. El amor no se mide en sacrificios. Te enfrentas a algo que no entiendes, respondió. En ese instante, una extraña claridad lo envolvió. No estoy aquí para ofrecerte mi vida, estoy aquí para reclamar lo que es mío. Si es verdad que el amor es un extremo, déjame demostrarlo. Con esas palabras, extendió su mano, encontrando la luz roja en el altar. El ángel pareció titubear, y las sombras a su alrededor retrocedieron un poco. Probando ser más inteligente que la oscuridad, ¿eh? Veremos qué tan lejos te lleva eso, murmuró. La luz creciente del altar comenzó a atraer a José. No, regreso, gritó, igualando su temor al de Ana. Las sombras comenzaron a retorcerse, intentando arrastrarlo hacia la oscuridad, pero una fuerza adicional lo sostuvo. La esencia del amor lo rodeaba, empujando cada trozo de desesperación hacia el olvido. Ana, confía en mí, gritó mientras la luz se encendía en su pecho, lo sintió. La conexión entre ellos fue un torrente, aún más fuerte que antes, liberando un poder que no sabía que poseía. Todo lo que había compartido con Ana, cada risa, cada abrazo, cada sueño de futuro, lo arropó en ese momento. José oyó la voz de Ana rasgar la oscuridad que los mantenía separados. No dejes que te atrape su lógica. El amor no es un sacrificio. Correcto. No es un vacío ni un intercambio. Amor significa luchar, significa permanecer, exclamó José, llenándose de valor. Con un estirón desesperado, corrió hacia la luz, mientras las sombras luchaban ferozmente a su alrededor. Al cruzar el umbral de la luz roja, sintió una explosión de vida. Estaba allí, en el rincón del túnel donde la oscuridad cedía ante la luz. Sus manos se encontraron en un destello de energía. No me dejes ir, dijo Ana, pero ella no tenía que hacerlo. Su conexión ni siquiera se debió a un coste que pagar. Juntos, elevaron sus voces. Estamos aquí, amor. El amor siempre encuentra el paso. La luz se expandió, iluminando con un brillo jamás visto, y por primera vez, la risa del ángel se tornó tenue, su presencia disminuyó. Sin embargo, sabía que esto no era el final. Te embriagarás con este amor. Cuando caiga la noche, volverás a mí, advertía mientras se desvanecía. Pero su advertencia ahora sonaba vacía, la oscuridad se disipó a su alrededor y el túnel adquirió vida. José y Ana se encontraron en un vasto claro, brillante y lleno de flores, un paisaje que jamás habían imaginado. Lo hicimos, dijo José, observando a su alrededor. Las sombras desaparecieron a medida que la luz se fortalecía. Sí, lo hicimos. Pero nunca debemos olvidar a quienes dejamos atrás, reflexionó Ana. Y mientras caminaban juntos hacia el horizonte, sabían que su amor era ahora un faro contra la oscuridad, guardando las memorias de sus amigos y dispuestos a luchar, unidos. Sus corazones latían al unísono, una promesa de que la luz siempre prevalece. Sin embargo, el eco del ángel aún susurraba, siempre habrá sombras, pero nunca serán más fuertes que este amor. Así se desvanecieron en el horizonte, sabiendo que la verdadera batalla había comenzado. Aquel que ama, ama siempre. Y el amor es eterno, incluso frente a la oscuridad. ¿Te atreverías a encender esa luz en tu propia vida? Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tendrán en sus giros sorprendentes. Necesitas estar aquí para ser parte. Y si te ha gustado, dale al botón de like ahora mismo. Hagamos que este contenido crezca. Déjanos tus reacciones y teorías en la sección de comentarios, estamos ansiosos por leerlas. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo, cada clic cuenta.